Gestionar el cambio en las organizaciones es un poco complejo porque lo primero que uno debe hacer es responderse una pregunta y es: ¿usted cambia o a usted lo cambian? Y dependiendo de lo que usted responda van a ser las acciones que se realizan. Si usted considera que a usted lo cambian, pues por lo general las organizaciones comienzan campañas que pueden ser de educación, de sensibilización o de promoción del cambio. Pero si usted considera que usted se cambia, eso implica también que las organizaciones tienen que hacer un trabajo mucho más profundo, además de estos tres que mencioné. Y ese trabajo profundo tiene que ver con un convencimiento de la persona de la importancia del cambio y de la necesidad del cambio. Entonces, no es lo mismo decir, por decir algo, yo voy a mejorar procesos de salud ocupacional o de seguridad, lo más común, digamos, y que muchas empresas tienen problemas, seguridad industrial. Ejemplo, yo quiero que la gente use el casco. Yo puedo hacer muchas campañas de promoción, de sensibilización para que la gente use el casco, pero si yo no me pregunto por qué la gente no usa casco, va a pasar lo que pasa en muchas compañías, y es que mientras esté el supervisor, la gente se pone el casco. Mientras haya un castigo, la gente se pone el casco. Mientras haya multas, etcétera, la gente usa el casco, pero apenas el supervisor se da la vuelta, la gente se quita el casco, y eso lo vemos permanentemente. Eso ya nos indica un poco cuál es mi posición, y mi posición es que a la gente no se le cambia, la gente se cambia a sí misma. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión del cambio tiene que ir por un trabajo muy profundo, no solamente de educación, sino de acompañamiento psicosocial, para que las personas comprendan por qué la importancia de su cambio. Si la persona no lo comprende, no lo asume, y si no lo asume, no cambia. La gestión del cambio en Ceipa, digamos que está un poco incipiente. Tenemos que tomar en cuenta que las organizaciones tienen modelos diferentes y tiempos diferentes también, dependiendo de muchos factores. No es lo mismo una empresa con bajos niveles de escolaridad entre sus empleados que una empresa con altos niveles de escolaridad. Cosa curiosa, es más difícil trabajar con altos niveles de escolaridad. Por ejemplo, y eso lo ve uno en Ceipa, no es lo mismo trabajar con las personas de servicios varios que con los profesores. Son más difíciles los profesores. Los profesores solemos ser personas muy testarudas, solemos ser personas vanidosas, y todo eso genera que seamos resistentes al cambio, que pensamos que tenemos la verdad absoluta, y si yo le digo a todo el mundo qué tienen que hacer, cómo tienen que pensar, y les transmito el conocimiento, porque alguien tiene que venir a decirlo. Puede que no te lo digan así abiertamente, pero la vanidad que todos llevamos adentro opera en esa lógica, y eso dificulta mucho el proceso de cambio. De esta manera, organizaciones como la nuestra, tan dispar, tienen por lo mismo procesos de cambio muy dispares. Hay unidades en las que es mucho más fácil, hay unidades en las que es mucho más complejo. Realmente un programa profundo, serio, de gestión del cambio no tenemos, digamos, muy instaurado. Es difícil de identificar en Ceipa. Está un poco más a que cada unidad construya su propio proceso, es decir, no hay un proceso global, y eso lo que hemos podido identificar es que cada unidad tiene su propia dinámica de cambio y tiene su propio proceso de cambio, dependiendo muy directamente del jefe de la unidad, más que de una cabeza de generación de cambio grande en la institución, con ciertas, digamos, ciertos procesos específicos si hay algo más institucional. Ejemplo, en la parte de acreditación. Con eso sí vemos un liderazgo importante desde la rectoría, a través de la unidad de comunicaciones, una fuerte campaña mediática.
Pero como decíamos en la parte anterior de cómo se gestiona el cambio, la parte mediática no es lo único que hay que hacer. Gestionar el cambio, y sobre todo en organizaciones tan disímiles como la nuestra, requiere mucho trabajo. Sobre cómo se gestiona la información y cómo se gestiona el conocimiento, tenemos que comprender que esas dos preguntas son unidas. Nonaki y Takeuchi nos dicen que los tres niveles, digamos, de manejo de la información van en un nivel básico, que son los datos, y los datos son números o palabras aisladas, 20, 50, 100, mucho, poquito, trabajadores, etc. Esos datos aislados no nos dicen nada, son números. Cuando yo esos datos los relaciono, con eso construyo información, que es el siguiente nivel. Entonces, la información son datos relacionados. Ejemplo, Colombia tiene 45 millones de habitantes. Entonces ahí tenemos unas palabras y unos números relacionados entre sí que nos dan una idea. Sin embargo, esos datos relacionados que se convierten en información tampoco son muy útiles, y esa es una de las críticas importantes que se le hace a la educación tradicional. Es decir, a nosotros nos enseñaban y nos tenemos que aprender que Colombia tenía 45 millones de habitantes, Estados Unidos tenía 40 habitantes, y eso ¿para qué sirve? ¿Yo qué hago con eso? Entonces, cuando yo aprendo a relacionar esa información y a ponerla en función de la creatividad, que es la solución de problemas, eso se vuelve conocimiento. El conocimiento es información relacionada. Y ya hay otra tendencia que es muy curioso, es difícil establecer quién es el autor, y es que ya no es conocimiento sino saber, o más bien sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento relacionado con elementos, llamémoslo, espirituales, que en una manifestación social podríamos llamarle éticos, cuando ya el asunto no es solamente de manejo de los datos y la información, sino que yo pongo el dilema ético de por medio, el dilema emocional. Entonces yo relaciono la ética, mi emocionalidad con mi conocimiento, yo obtengo sabiduría. Pero no hablemos de sabiduría, hablemos de conocimiento, ¿verdad que sí? El proyecto del iluminismo o de la ilustración era que el conocimiento nos iba a salvar. Y pensaban que una gran cantidad de conocimiento puesta al servicio de todo el mundo era la solución para todos los problemas sociales que teníamos. Y de allí nace el enciclopedismo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no fue ninguna solución. En este momento, como les decía, la información está al servicio de todo el mundo. Usted se mete a internet, hay bibliotecas públicas, y eso se nos volvió fue un problema. Entonces, como les decía, el primer problema cuando yo voy a gestionar el conocimiento y voy a gestionar la información es qué información y qué conocimiento necesito realmente. No el que yo creo, no el que me gustaría, sino el que yo realmente necesito. Una vez haya resuelto eso, el siguiente problema es dónde consigo y cómo consigo esa información o ese conocimiento. El tercero es cómo se lo hago llegar a quien realmente lo necesita en la organización. Entonces, y ese es uno de los más grandes problemas que tenemos en las organizaciones, saber quién necesita qué y cuándo lo necesita realmente. El cuarto, entonces bien, esa es la diseminación. El cuarto tiene que ver con cómo creo mi propio conocimiento, porque el conocimiento no solamente se adquiere, yo también creo conocimiento, genero conocimiento, y las personas en su experiencia generan ese conocimiento. Y ese es el siguiente problema. ¿Cómo sistematizo el conocimiento y la información que la gente genera en su experiencia diaria laboral? Y el siguiente problema es cómo protejo esa información que se generó en mi organización. ¿Para qué? Para que no se me vaya con los empleados
bien sea porque se jubilan, porque se retiran o porque se mueren, en fin, eso puede pasar mucho, o porque también sucede que hay egoísmo y entonces el empleado no lo quiere compartir, pero esa información es mía, yo le he permitido a ese empleado generar esa información. Dentro de esa protección de la información también hay un asunto no solamente práctico, sino legal y ético, y es que si bien yo le pagué a ese empleado para que generara esa información, el empleado puso su talento, también vendió su fuerza de trabajo y él tiene derechos, en particular derechos de autor. En Ceipa, al igual que en muchas estrategias de Ceipa, la parte de gestión del conocimiento y gestión de la información está un poco en manos de cada unidad. Entonces cada unidad decide qué necesita, de acuerdo a eso construye un plan, ese plan lo escala al rector, el rector lo gestiona en la junta directiva y lo devuelve. Aquí tenemos una ventaja, y es que la organización, a pesar de ser vertical, no es una verticalidad cerrada, es decir, cualquier persona y cualquier unidad accede rápidamente a los niveles superiores de la organización. En otras palabras, para cualquier director de unidad es muy fácil llegar al rector y gestionar sus necesidades de formación o sus recursos de formación. Hemos intentado hacer un proyecto general con diferentes grados de éxito al que le llamamos Universidad Corporativa Ceipa. Es un aprendizaje, y eso es algo muy importante también que cada empresa tiene que entender, que en buena parte de todos estos procesos son aprendizajes, es decir, lo peor que usted puede hacer es aplicar recetas, por lo mismo, porque cada unidad, cada empresa es diferente. No es lo mismo lo que necesita una empresa grande que una empresa chica, no es lo mismo lo que necesita una empresa de conocimiento como Ceipa que una empresa industrial como puede ser una fábrica de ladrillos. Son dos necesidades completamente diferentes, y lo peor que usted puede hacer allí es decir, voy a aplicar tal receta. Toca construir, y construir implica ensayo y error, aprender mucho. Obviamente uno mira qué han hecho otros, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, sobre todo las empresas del mismo sector, de la misma industria en que uno está, pero buena parte es construirlo, y en Ceipa hemos venido construyendo. Ahora tenemos un equipo que se llama el CDT, Centro de Desarrollo Tecnológico, Ceipa Learning Studio. Parte del propósito del Centro de Desarrollo Tecnológico no es solamente proveer material pedagógico a nuestros profesores y a nuestros clientes corporativos, sino pensar una estrategia de gestión del conocimiento y diseminación del conocimiento en la universidad, a través de la universidad corporativa.